con conceptos. Vamos a comenzar con conceptos muy básicos y con conocer cuál es toda la estructura de las fiscalías en donde se verifican delitos especializados para efecto de que cuando tengamos nosotros un caso o un delito de un tipo penal especial, pues sepamos a dónde recurrir, qué instancia ir y cuáles son todas las áreas de la Ciudad de México, del sistema procesal mexicano, que se encargan de investigar y litigar todos los delitos de los tipos especiales. La próxima sesión vamos a ir por materia, vamos a ver delitos especiales financieros, delitos especiales de corrupción, delitos especiales de título de mercado, de distintas leyes para efecto de ir desmembrando distintos ejemplos e ir viendo tanto la integración técnica como en la parte técnica como fiscalía, en la parte como defensa y en la parte como asesor jurídico. De antemano, pues sabemos que el sistema penal acusatorio nos exige una teoría del caso, tanto a la parte que investiga como a la parte de que defiende el caso. Y esta teoría del caso, pues sabemos que tiene que tener un hecho fáctico, un hecho probatorio y un hecho jurídico. Y tenemos que establecer del hecho fáctico, pues los elementos del tipo para que se acrediten y los elementos probatorios para que podamos establecer una probable intervención y un hecho posiblemente constitutivo del delito. Entonces, vamos a empezar viendo aquí los delitos especiales. Ahí sí alcanzan a ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí lo Sí, ven. maestra, se ve muy bien. Gracias. Primero, ¿qué es un delito especial? Y aquí. Son delitos comunes, aquellos delitos que cualquier sujeto puede ser autor, mientras que son, en cambio, especiales aquellos que solo pueden ser cometidos a título de autoría por un círculo limitado de sujetos. Los delitos especiales es un tipo delictivo cuyo autor no puede ser cualquier persona, sino solo un sujeto con especiales condiciones, cualidades, relaciones o cualificaciones personales. ¿Cómo vamos a identificar los tipos penales especiales o cómo vamos a identificar la estructura en donde podemos litigar o podemos establecer la clasificación jurídica de los tipos penales especiales? Primero, pues todos sabemos que hay una ley de la Fiscalía General de la República y que hace unos meses, en el mes de junio, se promulgó el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República. En este estatuto orgánico se establece la estructura de las instituciones y establece que la ley de la Fiscalía General de la República tendrá una estructura, un funcionamiento, una atribución, así como la organización, responsabilidad y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación y demás personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son las agencias ministeriales que se encargan de ver delitos especiales? Tenemos que conocer la estructura de la Fiscalía, porque si no conocemos la estructura, pues no vamos a saber cuáles son los tipos especiales. Primero, tenemos la Fiscalía Especializada en Control Competencial, la Fiscalía Especializada en Control Regional, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas y la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. Todas estas áreas de la Fiscalía General de la República tienen subáreas y cada subárea pues tiene una competencia correspondiente. Primero, establecemos que la Fiscalía Especializada de Control Competencial es la que investiga y persigue delitos previstos en las leyes especiales que no sean competencia de otra unidad administrativa de la institución.
de resolver las controversias competenciales entre las diversas fiscalías y atender previo acuerdo con la persona titular de la Fiscalía General los asuntos relevantes que se encomienden. Procurará en todos los casos la no fragmentación de las investigaciones. ¿Cómo se divide la Fiscalía Especializada en Control Competencial? La Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes es la primera que tiene el competencial. Todo asunto que sea relevante y que el fiscal general encomiende se va a ir a esta área. También tenemos la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y en el Sistema Financiero. Aquí van a entrar todos los delitos que se prevengan en la ley del Código Fiscal, defraudación fiscal y todos los tipos penales que más adelante vamos a ver. También en esta misma área se encuentra la Fiscalía Especializada en Investigación contra el Ambiente y previstos en leyes especiales. La fauna, los animales en peligro de extinción, todos los tipos especiales, la corta o tala de árboles. Ahorita, por ejemplo, el tema del Tren Maya, pues es un tema en donde se refiere que hubo una afectación al medio ambiente y entonces varios ambientalistas pues están tratando de impulsar delitos especiales en cuanto al ambiente porque se dañaron mantos acuíferos o porque se hizo tala de árboles. Entonces, esta Fiscalía de Control Competencial subsede, va a encargarse de investigar estos delitos. También en esta misma área se encuentra la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidoras Públicas y contra la Administración de Justicia. Como todos sabemos, en el 2018 la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción existió y a partir de marzo del 2018 todos los delitos del título 10, que son los delitos especiales de corrupción, ya se pasaron o se canalizaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Anteriormente, estos delitos los veía o los investigaba esta unidad que pertenecía a FECOC. Actualmente ellos tienen todavía muchos asuntos del 2018 hacia atrás, en donde se están investigando todavía delitos del título 10, y se quedaron ellos con los del título 11, que son los delitos contra la Administración de Justicia. En esta área también vamos a encontrar la Fiscalía Especializada en Delitos contra Derechos de Autor y Propiedad Industrial, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al consumo final, mientras no sea delincuencia organizada, porque si hablamos de delincuencia organizada, pues iría a otra área específica. La Fiscalía de Investigación de Delitos Sociales y Políticos y las Fiscalías de Asuntos Internacionales. Anteriormente, la Unidad de Cooperación Internacional y la Unidad de Procedimientos Internacionales era una fiscalía independiente. Actualmente, con el estatuto nuevo, esta unidad, esta Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, pasó a ser parte de FECOC. ¿Qué se hace en esta Fiscalía de Asuntos Internacionales? Pues todas las colaboraciones o cooperaciones internacionales. Si estamos investigando un delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, en donde implique que los sujetos activos a través de empresas facturaron y desviaron recursos a través de cuentas bancarias o a través de los delitos actuales, que son a través de transferencias electrónicas al extranjero, vamos a pedir a través de esta área las cooperaciones internacionales. No solamente en el ámbito federal se puede pedir una cooperación internacional, también en el ámbito del fuero común. Sin embargo, pues los delitos del fuero común muchas veces pues no trascienden hasta cuestiones internacionales, pero si quisiéramos nosotros investigar en el fuero común más allá del delito, cuestiones... Ay, sí, se escucha un poquito feo. Como ella fue reina, ¿no fue? Fue una de las primeras reinas de... ¿Le pueden decir que cierre? Ya, ahí está. Entonces, cuando nosotros queramos pedir una cooperación internacional o una colaboración internacional a otro estado, a otro país, pues tendríamos que recurrir a la Fiscalía Especializada en Control Competencial. Después tenemos la Fiscalía Especializada de Control Regional.
esta es una unidad especial. Esta se divide en una unidad especializada en el sistema de coordinación regional, subunidades de seguimiento y control, en la Fiscalía Especializada de Investigación y Litigación de Casos Complejos. Va a haber delitos que no sean del tipo de leyes especiales, pero que sí sean delitos complejos y van a tener ellos una área específica para darle tratamiento a estos tipos de delitos. La Fiscalía Especial de Seguimiento y Control, supervisión de procesos, y en la Fiscalía de Control Regional vamos a encontrar a la Fiscalía Especial en materia de extinción de dominio. El día de ayer o antier salió una nota en donde referían que se habían recuperado 400 y tantos mil millones respecto de esta área de extinción de dominio, que aquí pues entra todo lo del aseguramiento de bienes y como todos sabemos es un procedimiento especial fuera del ámbito penal una vez que se declara la extinción de dominio. La Fiscalía Especializada de Amparo y las Fiscalías Federales. En la Fiscalía Especializada de Control Regional vamos a tener a todas las delegaciones y subdelegaciones de todos los estados. Querétaro, México, Estado de México. Entonces, todos ellos se reportan ante la Fiscalía Especializada en Control Regional. Si en una de las subsedes, en una subdelegación o en una delegación llega o tienen un tipo penal, pasa muchas veces que, no sé, en Sonora, tienen un delito de corrupción y ahí se queda en esa subdelegación. Si el abogado defensor o el abogado asesor solicita la atracción conforme al Código Nacional de Procedimientos y conforme a los lineamientos internos para que la Fiscalía Especializada la traiga, se tendría que promover ya sea ante sede ministerial o ante sede judicial. Pero en teoría, todas las fiscalías de delegación pues no tendrían por qué conocer delitos en títulos de leyes especiales. Sin embargo, pues muchas veces tienen estos delitos investigándose. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Esta es una unidad especializada que se refiere al artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y las facultades que a dicho ordenamiento le confiere. En esta fiscalía se estructura la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud, que va a ser todo lo de narcóticos, y de la Ley de Salud, que tiene sus tipos penales específicos en fentanilo, aseguramiento de narcóticos, cooperaciones o colaboraciones internacionales con el FBI, con la OCDE, con instituciones internacionales para el combate a los delitos contra la salud. Por ejemplo, aquí son delitos especiales que no nada más pueden implicar el simple consumo o la simple posesión del narcótico. Por lo regular, los delitos especiales se concursan o se conjugan con otros tipos penales y aquí es donde la ley orgánica y el estatuto nos refiere que no se deben de fragmentar las investigaciones. ¿Qué pasa muchas veces? Que, por ejemplo, estamos conociendo la estructura criminal de grupos delincuenciales. Entonces, el fuero común atrae, por ejemplo, todos los homicidios o dolosos. Por ejemplo, en Guanajuato, en la mañana salía un reportaje que el día de ayer había habido un índice de 78 homicidios en un día y que de estos 70 y tantos homicidios, la mayoría de ellos se habían ejecutado en el Estado de México y en Guanajuato. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estos delitos que se los lleva el fuero común van, hacen el levantamiento del cuerpo y se dejan ahí las investigaciones. No se hace una investigación real como lo hacen en países pues más sofisticados o más con más cuestiones de tecnología, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos este tipo de delitos pues no los fragmenta y los ve desde una panorama o de una perspectiva de delincuencia organizada. Entonces se supone o en teoría todos estos homicidios se tendrían que atraer por FEMDO y, e investigar respecto de delitos contra la salud
pero no nada más con una temática de delitos contra la salud, porque estos homicidios pues devienen de una lucha entre cárteles y esta lucha entre cárteles pues deviene de que quieren un territorio para efecto de pues poder producir y todo lo que se produce respecto de la venta de la droga o de la trata de personas o de la ilicitud del acto del que se esté realizando, porque pues no nada más puede ser droga, sino puede ser varios delitos. En teoría, pues se tendría que hacer el seguimiento del flujo del capital que se genera por las ventas de todo este recurso que se adquiere referente de la ilicitud de la obtención del dinero. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues hacer realmente investigaciones de delitos especiales, pero no únicamente enfocadas en delitos contra la salud, sino verificar pues cuántas empresas fachadas están funcionando para efecto de simular operaciones, cuántas empresas están facturando falsamente para efecto de simular y poder ingresar al mercado la colocación, que es uno de los supuestos de operaciones con recurso de procedencia ilícita, dentro del sistema financiero del recurso que se está obteniendo de forma indebida, de forma ilícita. Y entonces, pues en teoría, a mi punto de vista o a mi parecer, los estados y la federación tendrían que tener una cooperación más estrecha para efecto de que estos homicidios se investigaran realmente como un problema de delincuencia organizada que tendría como trasfondo pues delitos contra la salud, delitos de terrorismo, delitos de operaciones de procedencia ilícita, de falsificación y alteración de moneda y todos los delitos que devengan de la conducta primigenia que se está cometiendo por los grupos delincuenciales. Les ponía el ejemplo de los extranjeros de Estados Unidos que ellos ven este tipo de delitos como una estructura organizacional de empresa. O sea, ellos no lo ven como un hecho fáctico en donde fulano de tal perdió la vida de acuerdo a una mecánica en donde tuvo un impacto de arma de fuego, sino que ellos lo ven desde una estructura empresarial y ellos lo que hacen es que van, que en teoría nosotros lo tendríamos que hacer, es que van ubicando a los mandos, a los capos, a ver quién es el pez gordo, quién sigue, después quién vende, quién distribuye, quién paga. Y entonces lo que hacen ellos es que se van al de más rango bajo, al más bajo rango, a él le otorgan muchas veces protección para que él a su vez vaya refiriendo la información y se vaya a una escala mayor y también se va haciendo todo el flujo y el seguimiento del recurso público, perdón, del recurso ilícito que se obtiene. Entonces, esta fiscalía en sí es muy, muy delicada y muy importante porque en realidad son los temas que atañen al Estado en cuanto a temas delicados de terrorismo y de todos estos delitos que actualmente pues el país está de cabeza. ¿Hasta aquí vamos bien? Licenciada, Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. sí. ¿Quién eres? No te veo. Ay, ya. Amir, ¿Amir? sí, Sí, Amir Amir. Manza. Dime, Amir. Bueno, permítame, yo por aquí tengo el apunte de la pregunta que le iba a hacer. Y es que me genera una inquietud cuando estamos hablando de la estructura de la Fiscalía Especializada en Control de Competencia. Eh, Sí. Hay una fiscalía que dice, perfecto, esta, dice, la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado. Luego me entra una duda. Cuando son delitos actuales y tienen que ver con el tema político, ¿qué fiscalía lo acobija? La de delitos cometidos por servidoras, por personas servidoras públicas. No, ahí sería la Fiscalía Especializada en Materia en Combate a la Corrupción, porque a partir del 2018 todos los delitos que tengan que ver con hechos de corrupción, ahí tendríamos que ver cuál es el caso en específico.
De acuerdo. Porque si el tipo penal del cual estamos investigando se encuentra dentro del 225, que es contra la Administración de Justicia, por ejemplo, un juez otorgó una liberación a Rosario Robles de forma indebida, que al final pues es una cuestión política y trasciende a la sociedad, entonces sería competencia de control competencial, porque ellos siguen conociendo del título 11, que es delitos cometidos por personas servidoras públicas y contra la Administración de Justicia. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un delito de corrupción en donde en un estado lo desfalcaron totalmente en el ejercicio y el dinero que iba destinado para salud se fue a otro supuesto, entonces ahí tendría la intervención la Fiscalía Especializada en Materia en Combate a la Corrupción. Dependería mucho de la clasificación jurídica que le diéramos. De acuerdo, muchísimas gracias por la aclaración, licenciada. Sí, gracias. Y es que todavía ahorita, por ejemplo, caso Ayotzinapa o caso de delitos entran dentro de esta fiscalía porque son delitos que el fiscal general encomienda directamente por la relevancia de los mismos. De hecho, ahí el fiscal general puede decidir si, aunque sea un delito de corrupción, pero si es un delito de asunto relevante, como lo refiere en el primer renglón, se canaliza a la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Ya ahí va a depender de la decisión que tome el fiscal general. Excelente, muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces, estábamos aquí en Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Y esta fiscalía se subdivide en la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud, que está la Ley de Salud, la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Yo, por ejemplo, en el supuesto del activista de Michoacán, que era el coordinador de todos los grupos contra la delincuencia organizada que ejecutaron e incendiaron su camioneta y lo rafaguearon, pues para mí eso ya sería un acto de terrorismo, porque ya están utilizando bombas, ya están utilizando armas. Más sin embargo, como les comento, muchas veces el fuero común pues se queda con todos ese tipo de delitos y ahí pues hay una no comunicación entre instituciones de seguridad. Posteriormente está la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda. Por ejemplo, todos los delitos financieros, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría los delitos financieros o los delitos de corrupción, en el momento en que el sujeto activo comete la conducta, el peculado, que es la distracción del recurso o la no aplicación del dinero, en ese momento pues se configura la conducta típica del tipo penal. Más sin embargo, lo que pase con el dinero ya en el sistema financiero ya se tendría que concursar o se tendría que seguir la línea de investigación por cuanto a operaciones con recurso de procedencia ilícita. Entonces ahí no podríamos fragmentar y una fiscalía tendría que darle el seguimiento. Por ejemplo, en el caso de los asuntos de Segalmex, que pues salieron en redes sociales, esos asuntos los atrajo FEMDO y esos asuntos pues actualmente, aunque impliquen como precedente actos de corrupción, porque todos sabemos que el precedente de la obtención del recurso es de un recurso público federal, pues le da una secuencia de operaciones con recurso de procedencia ilícita. También tenemos la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de secuestro, la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas, Órganos y contra la Biodiversidad, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de hidrocarburos, derechos de autor, asalto y robo de vehículos, Unidad de Control de Procesos de Delincuencia Organizada y Unidad de Cuerpo Técnico de Control. Posteriormente tenemos también, respecto de delitos especiales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Ahorita en el año 2024, que van a ser tiempos electorales, pues estas fiscalías es cuando tienen mayor volumen de trabajo. Estaba viendo también en las noticias en la mañana
que tenían ahí una cuestión como de una iniciativa en donde iban a hacer de todas las personas que estuvieran trabajando en el INE como una lista de los que estuvieran brindando los servicios, pero decían pues que esto podía implicar riesgo a las elecciones porque ahí la delincuencia organizada pues podía tener acceso a todos los empleados del INE que estuviesen trabajando en ejercicio de funciones. Entonces, ahorita con tiempos electorales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales pues tendría que, este, que investigar todo este tipo de delitos. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que esa es en la que yo actualmente me encuentro adscrita. Esta fiscalía, conforme al estatuto orgánico, va a tener 4 áreas. Esto apenas es de nueva creación. En realidad, la fiscalía, como tiene 4 años de operación, únicamente tiene 2 divisiones, que es la unidad de investigación A y la unidad de investigación B, pero no están como tal los asuntos reasignados conforme a especialización. Ahorita el modelo del estatuto orgánico ya lo pide, ya lo exige y próximamente en 15 días a lo mucho va a haber esta división. ¿Cómo se va a dividir? Se va a dividir en 4 áreas. Va a estar la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción de Impacto Social, la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción relacionados con áreas estratégicas del Estado, la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción relacionados con el sistema financiero y áreas de riesgo, y la Fiscalía Especial de Delitos por Hechos de Corrupción diversos. Por ejemplo, en este caso del tercer supuesto, en la Fiscalía Especial en Delitos por Hechos de Corrupción relacionados con el sistema financiero, son delitos ya más complejos, en donde implican ya, por ejemplo, colocación de recursos en el sistema financiero a través de instituciones bancarias y ya se concursan delitos con ley de mercado, con ley de inversión. Muchas veces se tienen permitidas las inversiones hasta un cierto porcentaje. Sin embargo, las mismas leyes dicen que no puedes poner en riesgo el capital o el recurso público federal. Entonces, desde el momento en que tú estás suscribiendo un contrato con una casa de bolsa en donde dice el mismo contrato que el recurso se pone en riesgo, pues desde ese momento estás ingresando el dinero al sistema financiero y desde ese momento probablemente se esté cometiendo un delito de contratación respecto del 217, en donde dice colocar fondos públicos porque estás poniendo en riesgo el capital. Entonces, este tipo de delitos va a ser más, más complejo porque hay que darle el seguimiento, como les comentaba, de toda la operación, no únicamente la cuestión en donde se establece la consumación formal, si contraté indebidamente, sino qué pasó con ese dinero, dónde se fue, a dónde se movió, qué pasó en el sistema financiero y hacer toda la investigación de campo correspondiente. Posteriormente tenemos la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Esta fiscalía tiene varias subsedes y entre ellas está la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas cruelas, inhumanos o degradantes. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los delitos cometidos contra algún periodista, persona o instalación que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o la libertad de expresión, de delitos derivados de asuntos de violaciones o violaciones graves a derechos humanos denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, caso Ayotzinapa, aquí entra. De los delitos del orden federal en los que el sujeto pasivo o activo del mismo sea una persona migrante y en ejercicio de la facultad de atracción cuando se trate de un asunto de trascendencia social, la cual deberá ejercer obligatoriamente cuando exista una declaración de violaciones graves a derechos humanos, y de los delitos del orden federal. Por ejemplo, este supuesto del caso de esta chica de Bani, donde fue su cuerpo arrojado en Morelos y que posteriormente se acreditó que el homicidio se había cometido aquí en la Ciudad de México y se vinculó ahí a un sujeto que era un empresario. Este caso lo atrajo esta fiscalía precisamente por la violación a los derechos humanos que se cometieron respecto de la investigación y el debido proceso.
Entonces, actualmente, por ejemplo, también el caso de Ciro Gómez, en donde también lo atrajo esta área, lo tenía el fuero común y ya después se lo trajeron precisamente porque pues, se advertían violaciones posibles al debido proceso y a derechos humanos. De los delitos del orden federal en los que se encuentren involucradas personas de algún pueblo o comunidad indígena y en ejercicio de la facultad de atracción, cuando se trate de un asunto de trascendencia social, así como de intervenir con las unidades administrativas de la institución en el trámite y seguimiento de quejas. Por ejemplo, la comunidad yaqui o las comunidades indígenas de Chiapas, todos estos casos en donde impliquen personas que tengan esta calidad o esta característica, esta fiscalía será quien atraiga estos casos. Y esta se va a dividir, como ya lo dijimos, en Fiscalía para Atención contra la Libertad de Expresión, Fiscalía Especial en Investigación de Desaparición Forzada, Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura. Si ustedes tienen un cliente y en el momento de la detención los elementos de la Guardia Nacional realizaron actos de tortura, pues le competiría a esta fiscalía investigar este delito. Si tienen un cliente respecto de que es un periodista en donde pues esté en riesgo su integridad, haya recibido amenazas, también esta fiscalía será la que atraerá estos casos. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos con Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y Afromexicanas, Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Unidad de Atención Psicosocial y Unidad de Servicio a la Comunidad. Posteriormente tenemos la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Esta Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Tratas de Personas, la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en el Código Penal Federal, relativos a los hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género y a los cometidos contra niñas, niños y adolescentes que sean competencia de la Federación. Y en la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. ¿Cómo se divide esta fiscalía? Se divide en la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos relativos a hechos de violencia contra las mujeres, Fiscalía Especializada para Investigación de Delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes y grupos en situación de vulnerabilidad, Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos en materia de trata de personas y Fiscalía Especial de Justicia para adolescentes. Aquí todos los delitos que sean cometidos por adolescentes del orden federal, esta fiscalía especializada será quien se encargue de darle seguimiento. Y por último, tenemos a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. Esta fiscalía especializada es la que nos investiga a nosotros. Esta es la que todos le tenemos miedo y no la queremos, porque es la que investiga los delitos cometidos por servidores públicos de la institución de la Fiscalía General de la República. El personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la institución del registro, seguimiento, canalización y atención de los asuntos para su adecuado desahogo a través de la ventanilla única, así como de realización y desarrollo de visitas de supervisión, investigación, revisión y control. Si ustedes tienen un asunto en donde el Ministerio Público ha cometido actos administrativos o penales, aquí es a donde deben de canalizar ustedes su denuncia para que esta fiscalía llegue con el Ministerio Público, le haga su visita, le haga su revisión y de ser procedente se inicie una carpeta de investigación o en su caso se quede en el ámbito administrativo y se turnará al órgano interno de control para la sanción correspondiente conforme a la Ley General de Responsabilidades por Servidores Públicos Federales. Entonces, esta fiscalía, pues, es la que no nos gusta. Y esta su estructura es en una Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Personas Servidoras Públicas, Fiscalía Especial de Reacción Inmediata, Inspección y Determinación, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción cometidos por personas servidoras públicas
de la institución, unidad de visita y evaluación técnico-jurídica y unidad de atención al público y desarrollo institucional. Estas son las áreas de los delitos especiales a nivel nacional. Si se fijan, no son tantas, o sea, en realidad, en teoría son 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 fiscalías en donde en estas 7 fiscalías se ven todos estos delitos especiales. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver, cada fiscalía tiene su división y cada división ve una ley especial. Entonces, es muy importante, probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, probablemente es algo que el día al día lo vean por sus actividades, pero es muy importante que conozcan la estructura de las fiscalías porque muchas veces llegan a nuestras manos como abogados, asesores, ministerios públicos, asuntos en donde no sabemos cómo turnar la competencia y es indispensable que conozcamos la estructura a nivel nacional de los delitos federales para efecto de poder saber a dónde canalizar cuando tengamos delitos del índole especial. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, muy bien. Ahora, de toda esta estructura de instituciones que se encargan de darle seguimiento a los delitos del orden especial, emanan o radican o existen o se encuentran vigentes, pues muchas normas. Y dentro de estas normas, las que consideré más importantes y de las que vamos a estar viendo ejemplos de tipos penales especiales, pues son en esencia las que más comúnmente manejamos o de las que más comúnmente tenemos delitos, las siguientes. Por ejemplo, en el caso de operaciones con recurso de procedencia ilícita, pues muchas veces también se da la defraudación fiscal. Entonces el sujeto está metiéndole al sistema una cantidad y no lo está reportando ante Hacienda. Hacienda se da cuenta y inicia una denuncia que es con requisito equivalente de querella, tipo penal que se encuentra previsto en el Código Fiscal de la Federación, que ahorita más adelante vamos a ver los tipos penales del Código Fiscal de la Federación, para ir estableciendo todos los tipos especiales que tenemos en la norma mexicana y cuando nos hablen de una conducta, pues sepamos clasificarla de forma inmediata. Entonces, de las leyes que existen y que emanan de las fiscalías y de la estructura que anteriormente ya analizamos, están estas que me parece importante verlas y que son las que vamos a estar analizando a través de este taller. Primero tenemos el Código Fiscal de la Federación, que prevé los delitos en su capítulo segundo en los delitos fiscales del artículo 92 al 195. El contrabando, la defraudación fiscal, las empresas factureras, la expedición, simulación. Tenemos la Ley de Mercado y de Valores, los promotores de los bancos, las inversiones realizadas a través de los operadores de los bancos de formas irregulares, las colocaciones de inversiones también en conjunto con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Tenemos la ley de títulos y operaciones de crédito, un ejemplo muy común que por lo regular en el foro común es un delito que al día estamos viendo, es el que llega a la persona y dice, fui al cajero, cuando estaba ingresando mi tarjeta se la comió el cajero, un sujeto por atrás me dijo yo le ayudo, la persona no se da cuenta, le hacen el cambio de tarjeta de crédito y es cuando le cambian la tarjeta y la persona pues ya no recupera su tarjeta y posteriormente hacen las compras con la tarjeta. Estos delitos no son del orden general, común, sino son del orden federal porque es una ley de títulos y operaciones de crédito quien prevé estas conductas. Posteriormente, también tenemos la ley de fondos de inversión, que aquí entran también todas las casas de bolsas, las instituciones bancarias, la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
la ley de uniones de crédito, la ley de amparo, la ley general de bienes nacionales, que aquí pues implica todas las concesiones y todos, por ejemplo, eh, las concesiones de carreteras, los delitos que se cometan respecto de caminos y puentes. Vamos a ver los tipos penales en específico. También tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Por ejemplo, una persona que tenga en posesión información personal de una base de datos de personas, por ejemplo, un hospital que se encargue de recolectar o un laboratorio que se encargue de recolectar perfiles genéticos y que les dé un mal tratamiento, pues esto se prevé en una ley especial, que es esta ley de datos personales en posesión de los particulares. Son muy poquitos, si se fijan, es del 67 al 69, son 3 delitos nada más, pero son 3 delitos muy importantes que tenemos que conocer para efecto de que cuando los tengamos en nuestras manos, pues no tengamos ahí como errores en la integración o en la defensa de los actos que se tengan que realizar. Tenemos la Ley General de Salud, que es del 455 al 482, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, que por lo regular estos tipos penales son los más comunes en las puestas a disposición en las delegaciones, son los que hay mayor incidencia, ya se encontró como una aportación de arma, hay que ver de qué calibre es, cuántas armas tenían, la ley de salud, que se encontró en posesión de un narcótico o distintos, no tenía permiso para estar interviniendo a personas. Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Migración, Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y protección y asistencia a víctimas de estos delitos, Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Hay muchísimos más delitos hay muchas más leyes que prevén delitos, pero en general estas leyes son como las más básicas respecto de la estructura que ahorita referimos. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, muchas gracias. Está perfecto hasta el momento por mi parte, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a poner un ejemplo de un hecho de corrupción, obviamente es un ejemplo de un caso que pudiese ser. ¿Cómo vamos a hacer la integración de un delito especial en un hecho de corrupción? Primero se hace una presentación del caso. ¿Cómo se tiene conocimiento del caso? Todos los delitos, por lo regular, de corrupción son de oficiosos. Primero, pues se presenta una denuncia formal presentada por una entidad descentralizada. Después tenemos un delito investigado, que son hechos de corrupción. Y posteriormente, una vez que llega el conocimiento del caso, pues tenemos que realizar técnicas de investigación. ¿Qué se les pide a los ministerios públicos? Pues un plan de investigación identificando 4 cuadrantes, que son los sujetos, los domicilios, la evidencia que se tenga y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se tienen que realizar técnicas de investigación con control judicial y técnicas de investigación sin control judicial. Por ejemplo, una técnica con control judicial, pues una solicitud de información bancaria, y una técnica de investigación sin control judicial, el aseguramiento de documentos, cadena de custodia, intervención de policía ministerial, etcétera. Cooperación interinstitucional, se tendría que colaborar con el área de servicios periciales, juzgados civiles, policías ministeriales, entidades descentralizadas y áreas de análisis criminal. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Pues se vincula a 8 servidores públicos y se recupera la cantidad del activo de 968 millones y se da de baja definitiva bajo el cargo de los sujetos. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de un caso de corrupción. Vamos a dar
2 minutos y regresamos en lo que preparo la otra diapositiva. Licenciada, Sí. discúlpeme, así como están todas estas divisiones en materia de fiscalía, también se encuentra la misma organización o división en materia de los juzgados. No, los juzgados no tienen, solamente DO, delincuencia organizada, sí tiene sus juzgados especiales que se encargan de ver todo lo de operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Pero en general, todas las demás áreas especializadas como FECOC, FECOR, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo ven todos un mismo juez. O sea, el juez es todólogo, no hay una división de jueces, que sí hace falta que se haga una división precisamente por la especialización de los casos, que son pues muy técnicos. Entiendo, lo que en Colombia se le llaman jueces promiscuos. Aquí son jueces de control quienes llevan la investigación desde la noticia, bueno, desde que ejerces acción penal y posteriormente ya cuando llegas a una etapa de juicio, pues es el juez de enjuiciamiento, pero en sí la persona que lleva la investigación inicial, complementaria, presentación de acusación, es el juez de control, pero como tal no hay jueces especializados. Por ejemplo, yo no tengo un juez especializado en materia de combate a la corrupción que verifique mis delitos o que lleve el seguimiento de mis delitos, sino el mismo juez conoce del homicidio, el mismo juez conoce de la violación, el mismo juez, entonces también por eso los juzgados están saturados porque efectivamente no hay una especialización en este sentido. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Sí, ¿alguien más? César, ¿no? Bueno, denme un minuto en lo que abro el otro documento y regresamos. Están ahí, caros de salir de una, como están abriendo otro, no sé qué, para ser del estudio, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que actualmente, no solamente las personas físicas pues incurren en una responsabilidad penal. Actualmente, tanto los asesores jurídicos, los defensores, los jueces, los ministerios públicos, estamos, ya estableciendo conductas de personas jurídicas respecto de compliance. Y esto pues se encuentra catalogado en el artículo 11 bis respecto de los efectos previstos en el título 10º, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde refiere que las personas jurídicas podrán imponerse algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Casi todos los supuestos del 11 bis van encaminados a delitos especiales. Entonces, ahí hay que tener mucha claridad cuando tengamos un delito especial y ver si respecto de la conducta que se comete por parte de la empresa, del representante o de quien haya ejecutado la acción, tenemos ahí una cuestión de responsabilidad de empresa. Y dentro del catálogo del 11 bis, dentro de los delitos que entran respecto de la responsabilidad penal de las empresas,
Tenemos como la primera fracción los delitos de terrorismo previstos en los artículos 139 y 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis y 148 quater. Por ejemplo, en la fracción segunda tenemos el uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo previstos en los artículos 172. En la fracción tercera tenemos delitos contra la salud. En la fracción cuarta tenemos corrupción de personas menores de 18 años de edad. Tenemos el tráfico de influencia previsto en el artículo 221, el cohecho previsto en el artículo 222, la falsificación y alteración de moneda, delitos contra el consumo y riqueza nacional, tráfico de menores, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude, encubrimiento, operaciones con recurso de procedencia ilícita, contra el ambiente, en materia de derechos de autor, de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos: acopio y tráfico de armas, que estos ya son las leyes especiales. Tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de personas, introducción clandestina de armas de fuego, ley general para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestros, contrabando y defraudación fiscal. Por ejemplo, en este supuesto de defraudación fiscal y su equiparable previstos en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, podríamos pedir pues la disolución de todas estas empresas que están haciendo toda esta defraudación. En la fracción 8 bis del Código Fiscal de la Federación, el delito previsto en el 113 bis. Por ejemplo, en delitos de corrupción, como se dan cuenta, solamente hay 2 delitos que entran dentro de la responsabilidad de personas jurídicas, lo cual es urgente que se reforme porque por lo regular todos los desvíos de fondos se hacen a través de delitos como especulado, como son las contrataciones indebidas o ilícitas públicas. Entonces, si no está previsto, si ya es la mecánica en donde la empresa provee un servicio, no da el entregable, no existe para la sociedad ese bien que se tendría que dar respecto de la contratación pública y no existe este tipo penal catalogado dentro del 11 bis como responsabilidad de la empresa y únicamente se queda en el ámbito administrativo y la función pública solamente lo inhabilita y eso, de aquí a que se acabe el procedimiento administrativo, pues evidentemente no vamos a poder pedir disolución de todas estas empresas. Existen actualmente prácticas monopólicas respecto de empresas que brindan servicios al Estado y tendríamos que tener, entonces aquí podríamos ponernos a concursar los delitos. Por ejemplo, se me ocurre, o tenemos casos en donde ya se van a subir audiencia bajo supuestos en donde, por ejemplo, en una contratación o en un apoyo de un ente centralizado, por ejemplo, SADER, le da a una AC un dinero para que ejecute un proyecto. Pongamos, por ejemplo, 20 millones. Esos 20 millones tendrían que ser aplicados para ese proyecto. Y cuando la auditoría o cuando el ente fiscalizador va y revisa si el proyecto se hizo, si no se hizo, pues entrega la documentación por parte de la empresa y esta documentación se tiene en las facturas porque pues la empresa facturó para efecto de comprobar el gasto público federal. Pero cuando se pide el estado de cuenta y se coteja esa factura con el estado de cuenta, pues nos damos cuenta que en realidad la entrada y salida del dinero fue simulada. Entonces aquí podríamos concursar el delito de corrupción con un 113 bis del Código Fiscal Federal y el 113 bis, como ustedes se dan cuenta, sí nos permite darle el seguimiento y la solicitud en contra de la persona jurídica e incluso pedir la disolución. Pero no nos tendríamos que quedar nada más en el hecho de que no se aplicó el recurso, sino qué pasó más allá de la no aplicación, cuál fue el nexo, cuál es el nexo causal, cuál fue la simulación de la operación, cuál es el trasfondo del tipo penal para efecto de que no nada más tengamos acreditado
en la conducta de una persona que se obligó a la administración, custodia o aplicación del recurso, sino que también tengamos el seguimiento de la relación delictual. En los delitos especiales es muy importante cuando se hace la investigación como fiscalía o como asesor y la defensa ataque eso respecto de que lo primero que se tiene que ver en un delito especial, lo más importante es primero distinguir la relación, las relaciones delictuales que existan. Es decir, tengo este delito precedente en donde volvamos al mismo ejemplo. La persona recibió un beneficio, se obligó legalmente mediante un convenio a la suscripción del contrato para etiquetar ese recurso y para darle ese fin a ese recurso. Entonces, desde ahí tendríamos que ver quiénes son todas las personas que intervienen. Entonces, tenemos a la persona que se obliga legalmente. Posteriormente, tenemos al servidor público que suscribe el convenio. Tenemos al servidor público que se obliga como ente ejecutor a verificar la administración y la ejecución del proyecto. Tenemos a la institución bancaria que otorga un contrato de una cuenta bancaria, en donde en esa cuenta bancaria, por lo regular, las cuentas siempre son mancomunadas, solidarias, y no solamente una cuenta la maneja una persona, por lo regular siempre son 2 o 3 personas las que tienen a su cargo la custodia del recurso o la administración de esa cuenta. Tenemos el inmueble en donde se iba a ejecutar el proyecto. Tenemos un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un contrato de propiedad respecto de la posesión de ese bien. Tenemos el notario público que expide ese contrato y da validez. Y tenemos a una empresa que está dando el beneficio y que entonces va a dar la facturación por la compra del bien o del servicio. Si se fijan de este ejemplo tan sencillo que les puse, ya tengo una relación delictual de 10 personas, no solamente de una. Entonces, si el Ministerio Público, el asesor jurídico, el defensor, pues va a estar bien padre, ¿no? Que el Ministerio Público o el asesor jurídico nada más diga, pues como nada más se fue contra el administrador quien firmó y se obligó, pues el Ministerio Público no sabe investigar delitos especiales porque no está haciendo toda la trazabilidad de, primero, que es el primer ejemplo de la relación delictual de los sujetos que intervienen en la comisión de los hechos especiales. Pero más sin embargo, si tenemos un Ministerio Público, un asesor jurídico que verifique todas estas circunstancias, pues de primera mano va a tener en su investigación una relación delictual muy amplia, porque de esa relación delictual se pueden proponer actos de investigación reales para dar el seguimiento a todo el flujo del dinero. Entonces, ya tengo mi relación delictual en donde están interviniendo 10 sujetos activos. Dentro de los que mencioné está el administrador, está el servidor público, está el ejecutor, está el arrendador del inmueble, está, ¿quién más dijimos? El notario que da validez al contrato de arrendamiento, está el promotor del banco, están los que se obligan en las firmas del banco, que no nada más es el que se obligó en el contrato, sino pone a 2 personas más. Y está la empresa que tiene que tener un registro ante el SAT, y la empresa tiene que tener un acta constitutiva. Y en el acta constitutiva, ¿qué tiene que tener? Socios o accionistas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tan pequeño que les estoy poniendo, pongamos que tiene 3 accionistas. Entonces, ¿ya cuántas personas tenemos involucradas en el hecho fáctico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personas que probablemente pudieron intervenir en la comisión del hecho posiblemente constitutivo del delito, que se inició como un hecho muy simple, como un simple peculado, pero ya tengo un delito fiscal,
ya tengo, incluso si esa empresa es una empresa elfo, una empresa fachada, pues tengo otro delito fiscal. Y ya tengo un delito en donde voy a concursar la operación con recurso de procedencia ilícita, porque ¿qué pasó con ese dinero cuando lo utilizaron para otro fin que no era? Lo colocaron en el sistema financiero, se obtuvo y se dio un flujo a ese dinero. ¿Y qué pasa si ese dinero sale al extranjero? Y si ese dinero en el extranjero es utilizado por otros sujetos en donde también en el extranjero estén en intervención. Por ejemplo, en Colombia, aquí que está el compañero colombiano y que es muy común que entre México y Colombia haya tráfico de drogas o de estupefacientes. Entonces, de un hecho tan simple, de un delito especial, ya hay más delitos especiales y no estoy fragmentando mi investigación. Pero si al defensor le toca a un ministerio público en donde dice, ah, no, sí, es que sí están las facturas, el contador sí cuantificó, sí dijo que se aplicó, pero nunca hizo el ejercicio de hacer el cotejo con el estado de cuenta para establecer si sí hubo o no hubo una aplicación y la intervención de todos los sujetos activos, pues evidentemente este delito pues se va a ir al no ejercicio de la acción penal y ahí el asesor jurídico pudiese impugnar bajo este parámetro de una relación delictual de sujetos. Ahora, ¿qué es primero entonces, qué tenemos que ver en los delitos especiales? Lo primero que tenemos que ver para que la teoría del caso sea adecuada o para que la teoría del caso sea completa es tener una relación delictual de los sujetos activos que pueden intervenir en la comisión del hecho posiblemente constitutivo, en todos los delitos especiales. ¿Por qué? ¿Qué decíamos que tenía una característica del delito especial? Que las personas tienen una característica específica. Por ejemplo, en el caso de corrupción, la característica específica es que las personas, pues, son servidoras públicas o se obligan a la administración del recurso. En delitos fiscales y financieros, ¿cuál es la característica de la persona? Pues que es una empresa o es una persona física constitutiva que está metiendo al sistema financiero o colocando el dinero en distintos parámetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder investigar delitos especiales respecto de la teoría del caso para que tengamos nuestros ejes completos, pues es precisamente hacer una relación delictual. ¿Qué tenemos que hacer posteriormente? Una vez que tenemos ubicadas, y hay sistemas en Internet, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar una página de Internet en donde cualquiera puede ingresar y cualquiera puede hacer un ejercicio respecto del flujo y la intervención como si estuviésemos en una área de análisis. ¿Qué hacemos nosotros con estos casos? Muchas veces por la complejidad los mandamos al área de análisis en donde tienen programas, en donde se hacen todos los flujos delincuenciales y flujos de dinero. ¿Qué tenemos que hacer como segundo paso en los delitos especiales? Hacer un seguimiento del flujo del dinero. Ya tengo la intervención, ya tengo identificados a probablemente 11 sujetos que intervinieron en la comisión del hecho posiblemente constitutivo del delito desde un inicio de la investigación, no desde 3, 4 años después. ¿Qué tengo que hacer? Pues establecer financieramente qué documentos o qué instrumentos fueron los que se utilizaron en el sistema o en la comisión del hecho para poder establecer la relación del flujo del dinero. Entonces, si en este caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, hay dos cuentas, porque está la cuenta dispersora, la cuenta receptora y la cuenta a la que se le paga a la empresa, tenemos 3 cuentas bancarias, tenemos 3 contratos de 3 cuentas bancarias y tenemos 3 instituciones bancarias que están involucradas, a lo mejor no como imputados, pero sí en la relación delictual de la trazabilidad del flujo del dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar siempre en delitos especiales las administraciones de los recursos. ¿De dónde viene el origen del recurso? Muchas veces, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, que es la encargada a través de las recomendaciones la unidad de inteligencia financiera se creó a través de las convenciones que han existido internacionales contra el terrorismo, la Convención de Mérida, la Convención de Nueva York y diversas convenciones en donde se estableció
desde 1972, desde 1992 y diversas fechas, que se tenían que generar unidades especializadas a nivel internacional para efecto de combatir delitos respecto de operaciones con recurso de procedencia ilícita. En este caso, dentro de estas convenciones se generó el GAFI, que es son 42 recomendaciones a nivel internacional en donde México forma parte y la ratificó, en donde obliga a México a tener una unidad de inteligencia financiera. Y esta unidad de inteligencia financiera respecto a la estructura de la Administración Pública Federal pertenece a la centralizada, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y esta unidad de inteligencia financiera es quien se encarga de verificar en el sistema financiero las incidencias o los movimientos preocupantes, relevantes que haya dentro del sistema financiero. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los sujetos activos, pues meten el dinero en efectivo precisamente en cantidades pequeñas para que no se conozca el origen del mismo. Y entonces, muchas veces la unidad de inteligencia financiera bajo este modus va haciendo los rastreos de dineros respecto de empresas y va haciendo denuncias que se presentan ante la autoridad para efecto de darle seguimiento al recurso público o al recurso ilícito o al recurso del cual se tenga una cuestión de estructura ilícita. Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, en este tipo penal que yo les pongo de ejemplo, si se fijan, para una teoría del caso no nos quedamos con un hecho simple, sino tenemos que acreditar la calidad específica del servidor público, quién suscribió el contrato, qué calidad tenía, qué obligaciones tenía. La ejecutora, quién fue la persona encargada de verificar o darle seguimiento al recurso público federal. Y, por ejemplo, de la empresa, quiénes son los accionistas. Y entonces se tienen que pedir informes a través, por ejemplo, los informes de la Secretaría de Hacienda del SAT para saber si una empresa está o no dada de alta, se tienen que hacer con control judicial, a menos que sean de operaciones con recurso de procedencia ilícita, hay una excepción. Pero, por ejemplo, en el caso de corrupción o en el caso de otros delitos, lo más recomendable es que se haga a través de control judicial, precisamente por los derechos humanos, que es el derecho a la intimidad. Entonces, si se fijan, en este caso tenemos una teoría, en la teoría fáctica tenemos que establecer cuáles son los sujetos que intervienen y posteriormente hacer el flujo del seguimiento del recurso para que entonces podamos ir visualizando quién es el pez gordo, quién es el que maneja toda la organización, quién es la persona que realiza o quién es la persona que maneja todos estos movimientos que de esta manera operan los grupos delincuenciales. ¿Hasta aquí vamos bien? De mi Sí, parte, sí, licenciada. licenciada. Entonces, Sí. por ejemplo, aquí la ONU Sí. La ONU cataloga tipologías de casos de corrupción en materia de contratación pública y ellos establecen principios fundamentales para prevenir delitos de corrupción, por ejemplo, en cuestión de transparencia, en cuestión de competencia y en cuestión de decisiones objetivas. ¿Cuáles son las etapas del proceso de contratación pública? Primero, para investigar delitos de corrupción, por ejemplo, en delitos de contratación pública, tenemos que tener una etapa anterior a la licitación que incluye la decisión sobre el alcance de la necesidad gubernamental, es decir, qué bienes, servicios u obras se van a adquirir. Los responsables de la contratación deben identificar los requisitos técnicos pertinentes para determinar qué se solicitará exactamente al sector privado y cuándo. La fase previa a la licitación también incluye la estructuración del proceso de contratación. Etapa anterior a la licitación, etapa de licitación, incluye la invitación a licitar, que consiste en elegir
¿Qué oferente se convertirá en el socio contractual mediante la evaluación de la oferta real y del licitador y la adjudicación de un contrato basado en los términos y condiciones establecidos sobre cómo se va a suministrar los bienes, servicios u obras? Incluye cualquier condición o limitación relacionado con la adjudicación, incluidos los agentes y contratista que pueden tener conexiones con funcionarios del gobierno. Y tenemos que revisar en los delitos de contratación la fase posterior a la licitación. Se refiere a la administración del contrato para garantizar su ejecución efectiva. A lo largo de la ejecución del contrato se producen interacciones de muchos tipos entre el adjudicatario y las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, en relación con puntos de referencia, cambios en los pedidos, calendarios de pago, licencias y permisos. Todos estos delitos, por ejemplo, de contratación, van a estar legislados muchas veces en la ley de adquisiciones. Ahí vienen las reglas, si es por licitación o si hay una excepción a la licitación y se tiene que hacer por adjudicación. Pero no solamente es revisar la base de la acción, que es el contrato. O sea, me llega la denuncia, me llega el contrato, reviso, sí, lo firmó, no hay ilicitud, sino tendríamos que ver la etapa anterior a la licitación, la etapa de licitación y la etapa posterior a la licitación. Tiene estudio de mercado, la empresa está constituida como empresa jurídica, no está catalogada dentro de los elfos, si hubo una licitación, si realmente hubo una oferta real o hubo un sobrecosto. Muchas veces hay sobrecostos en los procesos de contratación pública. Toda la administración pública federal se rige por contratación. Ahí hay un mundo de dinero. Entonces, son delitos que el día a día estamos viendo. Riesgos de corrupción en la contratación pública, mala planificación, falta de transparencia de la identificación de los beneficiarios, uso irregular de las modalidades contractuales, baja transparencia, controles pobres, falta de probidad y competencia de los funcionarios públicos, falta de veracidad en cuanto a la información de los precios referenciales, ausencia de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y falta de autorización y estandarización de los procesos. Ejemplos de banderas rojas de corrupción en la contratación pública, etapa anterior a la licitación. Escasa o nula publicidad del proceso en los medios oficiales. Ya tengo quién, ya es mi amigo, ya llegué al puesto de director de administración de la policía, entonces ya sé quién me va a hacer, ya sé quién va a ser mi proveedor respecto de uniformes, ya sé quién va a ser mi proveedor respecto de vehículos, de patrullas. Entonces, en realidad no hay una publicación corto o anunciado durante las vacaciones, de las vacantes o de las vacaciones o etcétera, porque precisamente ya se comprometen los recursos públicos federales. Plazo corto o irrazonable entre la fecha de publicación y la presentación de ofertas. Un supuesto, el mismo día mando las 3 invitaciones a las 3 personas jurídicas y resulta que les doy un plazo de 5 días para que puedan tener una cotización o por ejemplo, un derecho de autor respecto de un manual o de un libro o respecto de algún insumo. Entonces, obviamente, pues esto es también una alarma para establecer que puede haber ahí un delito de contratación. Las especificaciones técnicas solicitan marcas específicas sin justificación o sin equivalente. Por ejemplo, ahorita en los casos de pandemia, en donde tenían que hacer compras de insumos emergentes, pues evidentemente había una adjudicación, una excepción a la regla, pero evidentemente pues este supuesto se da. Criterios de evaluación o requisitos generales vagos o muy específicos en proporción a los bienes, obras y servicios requeridos, y utilización del método de comparación de precios o contratación directa sin la debida justificación para algo que podría haber sido una licitación general nacional. Digo que no hay una excepción porque es la única empresa que puede proveer de servicios al Estado y sin embargo, pues no lo es así. Hay más proveedores que me pueden dar un mejor precio y entonces estos son alarmas o ejemplos de banderas rojas que dan pauta para que haya corrupción en delitos de contratación.
Preguntas sobre aclaraciones y o respuestas realizadas a correos electrónicos personales responsable de contratación en lugar de un correo electrónico institucional. Digo, es mi amigo, ya lo hacen en corto y pues ya no hay estas etapas. Etapas de la licitación, falta de trayectoria de la empresa en el país o en el sector. Esto es muy común. Oye, amigo, fíjate que me voy a ir de director y entonces la empresa la crean 5 meses antes de que el amigo llegue y le pongo como objeto social que voy a proveer de servicios respecto de salud o medicamento, cuando en realidad la empresa no tiene una existencia, no tiene años, no tiene una trayectoria. Y evidentemente, pues esto también es un foco rojo para efectos de establecer que puede haber ahí una contratación ilícita. Similitud de apellidos entre miembros de la comisión de evaluación o altos cargos de la entidad contratante y representante legal, propietarios de empresas, personal clave de empresas evaluadas. Esto era, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos del caso práctico del peculado, en donde el proveedor le está dando al beneficiario el insumo respecto del proyecto que va a hacer. Y resulta que analizando en la misma institución otros casos, lo único que hacen es que cambian actas constitutivas, son familiares, pero para efecto de que la autoridad o el área requirente no se dé cuenta o se dé cuenta pero lo sepa, alteran las actas constitutivas variando los apellidos, pero en realidad son los mismos propietarios y el dinero se va trasladando de una a otra persona. Descalificaciones injustificadas que no se ajustan a los criterios de evaluación. Comités de evaluación de menos de 3 personas, esto es para efectos de ya en la etapa de licitación, cuando el comité va a evaluar y dictaminar si es viable o no es viable el proyecto de la persona que esté tratando de dar el servicio. Entonces, pues el comité, como no le conviene a esta empresa, pues va a descalificar o va a tener un criterio o una dictaminación incoherente respecto del servicio que se vaya a dar. Precio del licitador adjudicado muy inferior al presupuesto de referencia. Y precio del licitador adjudicado muy similar al presupuesto de referencia si no era público. Escasa concurrencia de licitadores teniendo en cuenta el contexto de la compra de contratación. Y la etapa posterior a la licitación, múltiples solicitudes de modificación. Muchas veces lo que pasa en los delitos de contratación es que no hacen modificatorios, más sin embargo, cobran por servicios no realizados y hacen todas las modificaciones a las solicitudes, pero como tal no justifican ante la autoridad la modificación del convenio. Acordémonos que todos los convenios o todos los contratos tendrían que tener un anexo técnico y en este anexo técnico pues tendrían que establecer las especificaciones del servicio. Si lo voy a hacer en 3 meses, en 2 meses, cuál va a ser el cobro, cuáles van a ser los horarios, quiénes van a ser las personas que lo ejecutan. Entonces, si hay modificaciones no razonables, pues esto es posterior ya respecto de la ejecución y por lo regular siempre va a haber un ente ejecutor o un administrador en todas las instancias del gobierno que le den seguimiento a estos contratos. El adjudicario contrata al licitador perdedor y la supervisión limitada por ubicación de difícil acceso o zona de riesgo, excesiva subcontratación. La ley de adquisición, sí, mande. ¿Perdón? Bueno, creo que se abrió su... La ley de adquisiciones refiere que no puede haber una subcontratación respecto de que exceda el 49%. Entonces, cuando existe una subcontratación por parte del beneficiario hacia otra empresa del más del 49%, esto contraviene la ley de adquisiciones y esto pues también es una ilicitud posterior, o sea, por eso le digo que los delitos de contratación no únicamente es la firma, ni no únicamente es el resultado formal, sino es antes, durante y posterior a la ejecución.
Retrasos injustificados o frecuencias en los pagos. Muchas veces las obras no se concluyen. ¿Cuántas veces en los estados en donde vivimos o en los municipios en donde vivimos vemos que inician la calle, se acaba el periodo del presidente o de la persona que esté a cargo de la administración y la calle nunca se terminó? Y entonces, pues esto precisamente es durante la ejecución de la obra. Entonces, estas conductas también constituyen un delito porque pues no se concluyen con las obras. Solicitudes frecuentes de prórroga para entrega de obras o bienes y discrepancia entre las firmas de los informes de supervisión y las facturas. Estos ejemplos de direccionamiento del pliego trata de dirigir las especificaciones técnicas o términos de referencia hacia uno o más concurrentes a la convocatoria, de tal forma que esto o estos sean los mejores evaluados y esta práctica se puede utilizar en los indistintos al elaborar el pliego de bases y condiciones, que en México serían las dictaminaciones, al gestionar las adendas. Conclusión, ocurre cuando dos o más oferentes se ponen de acuerdo en los precios de oferta. Normalmente se atribuye a cárteles de empresas que dominan el mercado de contrataciones en un área específica, viciando la competencia, que esto era lo que les decía de prácticas monopólicas, que en este caso está en México la COFES, que es la que se encarga precisamente la institución de establecer pues que no haya este tipo de prácticas monopólicas, porque pues muchas de las empresas tienen monopolios desde hace años en la administración pública federal y incurren en este tipo de conductas. Falta de estudios serios y factibilidad y conveniencia, se compran bienes y servicios para el único efecto de favorecer a ciertos contratistas. Muchas veces no son ni siquiera necesarios los servicios. Ay, te llené de 100 geles antibacteriales, pero pues en realidad no los necesitaba, pero con tal de proveer a mi amigo o con la persona con la que ya pacté el contrato, pues estoy haciendo esta referencia. Y se divide un contrato en un solo bien o servicio a fin de favorecer a ciertos contratistas, no confundir con métodos de incentivo. Se transfieren fondos de las organizaciones para la contratación de bienes o servicios que pudieran ser realizados por la institución a fin de evadir controles de la ley. Uso excesivo de la contratación por vía de la excepción, que era lo que les comentaba de la adjudicación. Y utilizar los convenios modificatorios como prácticas usuales en las que se podrían generar actos de corrupción, razón por la cual se debe considerar la posibilidad de atribuir responsabilidad al administrador del contrato que gestione este tipo de convenios sin la debida necesidad fáctica y pertinencia jurídica. A partir del 2019, bueno, en la reforma del 2016, en los delitos del artículo 217, que son los de contratación, delitos especiales de la ley de corrupción, esta figura del administrador no existía, ese delito no estaba. A partir de abril, cuando ya empieza, cuando se promulga en el Diario Oficial de la Federación este tipo penal, ya se tiene prevista la responsabilidad del ejecutor o del administrador del contrato, que está en la fracción 1 bis, inciso B. Y dice, siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación. Entonces, siempre que tengamos un contrato en donde implique un servicio respecto de la administración pública federal y una empresa o un particular, ya sean defensores, ya sean ministerios públicos o ya sean asesores, tendríamos que verificar quién quedó como administrador del contrato, porque en él recae la responsabilidad respecto del seguimiento. Y si no hay un seguimiento respecto de este contrato, no se concluye la calle, no se concluye el servicio, esta persona pues incurre en este tipo penal. ¿Cuáles ideas tenemos para prevenir la corrupción en el ámbito de la contratación pública? Aumentar la transparencia en todos los procesos de contratación pública. Esto no solamente en cuestiones de contratación, sino en todos los ámbitos, en países primermundistas, en donde no hay delitos, en países anglosajones, en donde no hay mucha incidencia de delitos de corrupción
o de delitos especiales como defraudación fiscal, es precisamente porque desde hace muchos años existen candados de transparencia en todos los procesos y entonces las sociedades tienen acceso a verificar si realmente las personas que están dando los servicios están cumpliendo con lo previsto por las leyes. Utilizar la tecnología para automatizar los procesos de contratación pública y para identificar de manera temprana riesgos de corrupción. La tecnología va a ser base en todos los delitos especiales porque la tecnología como técnicas, ya sean técnicas de investigación o ya sea, por ejemplo, en el ámbito de contrataciones o en el ámbito de delitos actuales como son los delitos cibernéticos en donde ya se están usando cambios como criptomonedas, la tecnología es base. Hay un programa que están utilizando los ingleses, por ejemplo, en todos los delitos de cibernética de pagos con criptomonedas, que es lo que ahorita se está utilizando. En un segundo, tú puedes utilizar, es muy común en el en delitos comunes ahorita hay mucha incidencia en cuanto a que conoces a alguien por internet, chateas con la persona, te engancha y te dice, no, mira, es que puedes invertir dinero y vas a ganar de una inversión del 10% al 100%. Entonces la persona pues le dice, tienes que transferir a esta cuenta bancaria y ya de ahí convierten el dinero en dinero electrónico digital, que son las criptomonedas, que hay varias billeteras que cualquiera de nosotros podemos ingresar a nuestro celular y hacer billeteras. Y entonces en menos de un minuto el dinero ya está en Japón, ya está en China, ya está en Europa. Y para esto hay bancos que se encargan de hacer toda la trazabilidad del recurso. En la Ciudad de México tuve la oportunidad de platicar con una persona que está aquí en Secretaría de Seguridad en el área de ciberdelitos y me transmitió que ya ha habido varios decomisos o aseguramientos, porque pues el decomiso es una etapa más adelante, aseguramientos respecto de criptomonedas o dinero electrónico, pero esto tiene que ser muy ágil por parte de los ministerios públicos para efecto de que el juez de control pueda autorizar el aseguramiento digital o electrónico de las cuentas bancarias y poder recuperar los activos que ahora ya son los delitos que en la actualidad vamos a tener. Entonces, la tecnología en cualquier delito especial, pues es base. Por ejemplo, en los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, de terrorismo, la videovigilancia, la intervención de comunicaciones telefónica, la intervención de datos conservados, la radioescucha en el momento. Todas estas tecnologías nos permiten, tanto como defensa, asesor o defensor, establecer la teoría del caso y darle una mayor factibilidad o viabilidad científica a la investigación que estamos haciendo. Muchas veces nos enfrentamos con el problema de que las mismas instituciones burocratizan, ahí se me fue la palabra, los mismos sistemas. Bueno, voy a enviar una cooperación internacional para ver si la persona tiene un bien en Suiza, que es un paraíso fiscal. Y entonces, en lo que cooperación la hace, en lo que se manda, pues la persona ya ese bien lo transmitió, lo desapareció. Entonces, sí hay que ser muy, muy rápidos con este tipo de información o con tecnología. En las 42 recomendaciones del GAFI y en el ejemplo de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay un grupo que se llama el Grupo Edmond, que es un grupo que pertenece a la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Este grupo se va a encargar, como ustedes saben, lo que haga la Unidad de Inteligencia Financiera es puro análisis, no va a servir como dato de prueba, ni como medio de prueba, ni como prueba. Va a servir como referencia y análisis para la investigación, pero no vamos a poder utilizarlo para efectos de probar, sino de ese análisis vamos a tener que obtener el dato, el medio y en su etapa la prueba. Es decir, si la unidad de inteligencia financiera me está diciendo que dentro del sistema financiero se están moviendo dinero y que de ese dinero se adquirió un bien inmueble en Suiza,
Ese solamente va a ser el análisis. Al Ministerio Público, al defensor o al asesor jurídico, pues le va a corresponder la parte de solicitar o de promover los actos correspondientes para identificar la localización del inmueble. Entonces, si yo tengo un inmueble ubicado en Suiza y entonces pido cooperación internacional, pues desde un inicio que pida la cooperación internacional, tengo que tener mucha claridad de qué es lo que voy a pedir. Entonces, ¿qué voy a pedir? Pues voy a pedir que aquella autoridad asegure el folio registral de ese inmueble para que esa persona no pueda vender el inmueble. ¿Qué voy a pedir? Pues voy a pedir que se obtenga la escritura pública de ese inmueble certificada. ¿Quién fue el notario? Que se entreviste al notario. El estado de cuenta bancario en donde se hizo el pago en caso de que haya sido a través de una transferencia bancaria. En caso de que haya sido en efectivo, ¿quién realizó el pago de ese efectivo? Entonces, es muy indispensable que se hagan esos actos de investigación y les comento, la UIP tiene un grupo que es el grupo Egmont, que si usted como defensor público, usted como asesor jurídico quiere solicitar esos actos de investigación a nivel internacional, lo puede promover ante el Ministerio Público y en caso de una negativa del Ministerio Público, pues irse ante una audiencia ante el juez de control para que el juez de control autorice el acto de investigación correspondiente. Cuando se trate de estados de cuenta bancarios a nivel internacional o datos medios o en un futuro prueba que tengan que ver con obtención de información personalísima, que obviamente incluye el derecho a la privacidad, desde el Estado, desde aquí, se tendría que pedir con control judicial, porque si lo pedimos sin control judicial, cuando lleguemos a un juicio, y ya ha pasado en casos que ha salido en las noticias, se pierden los asuntos porque los jueces pues refieren precisamente que si bien es cierto, el acto se pidió a otro país, desde el país de origen se tuvo que haber pedido con control judicial. Entonces, en eso también tengan mucho cuidado cuando hablemos de delitos especiales, de la obtención de la información. También, si vamos a hacer análisis contables o análisis estructurales respecto de cuantificaciones o flujos de dinero, hay que tener mucho cuidado cuando se piden las intervenciones a los contadores desde el área en que la estés requiriendo, porque hay que hacerlo con base a la obtención legal del dato o del medio de prueba del que se haya obtenido. Es decir, si por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación me denunció un desvío y en la misma auditoría me está anexando los estados de cuenta y sobre esos estados de cuenta estás haciendo un dictamen contable y no tuviste el cuidado de solicitar esos estados de cuenta a través de control judicial, aunque se duplicaran para que el contador hiciera la intervención respecto de esos estados de cuenta, pues evidentemente aquí en Colombia, en China, en Chile o en donde estés, se te va a caer porque va a ser una obtención ilícita de la información personalísima de las personas. Entonces es muy importante que tengamos todos estos antecedentes o estos como tips respecto del ámbito en donde estemos para las investigaciones respecto de delitos especiales. También se tienen que establecer estrategias para gestionar los conflictos de intereses y implementar una metodología de gestión de riesgos de corrupción. Mantener las normas actualizadas con el fin de promover la transparencia, rendición de cuentas, competencia y la objetividad. En el ámbito internacional existen 10 principios globales respecto de delitos financieros especiales en general. La próxima sesión les voy a dar estos 10 principios globales que se tienen que tener en cuenta y que ustedes los tienen que conocer porque están viendo delitos especiales, ya sean fiscales, financieros, de corrupción y todos los delitos que implican sistema financiero, operaciones de O, tienen que tener en cuenta estos 10 principios internacionales porque siempre vamos a un ámbito de la ley ya nos permite irnos al ámbito internacional por convencionalidad. Entonces tenemos que tener, y dentro de estos principios internacionales precisamente está la actualización de las normas. Dentro de mi catálogo de compliance en el 11 bis, solamente tengo 2 delitos de corrupción que entran para disolución de empresas y tengo que estar jugando para que yo pueda ver cómo le hago para que la empresa entre o no entre dentro del supuesto, pues creo que es necesario que desde el ámbito en donde estemos siempre promoviendo la actualización de las normas.
para mí sería más importante que en el catálogo de compliance estuviese el peculado y el delito de contratación o el delito fiscal de evasión fiscal o el delito de facturación. Bueno, el de facturación sí está, porque son delitos con mayor incidencia. Y por ejemplo, el cohecho, si bien es cierto, hay mucho cohecho, es un delito difícil de acreditar, porque yo siempre lo he visualizado como un tipo robo. Tienes que tener un señalamiento directo de la persona que esté realizando la conducta y es muy difícil tener el señalamiento directo. Por ejemplo, en el caso de la empresa de Brasil, de Odebrecht, cuando Estados Unidos hizo la investigación, allá ellos declararon que sí habían dado dinero a diversos países latinoamericanos y entonces Estados Unidos, pues como sí tiene dentro del catálogo de responsabilidad de empresas estos tipos penales o estas conductas, pues pudo sancionar a la empresa. Pero en México nunca se pudo sancionar y tan es así que ya hubo una absolutoria respecto de este caso en específico. Ejemplos de actividades investigadas en la contratación pública: utilizar los portales de los poderes adjudicadores para descargar la documentación. Actualmente todos tenemos acceso a redes abiertas, Compranet, el CIGER. El CIGER es un sistema en donde ingresamos, podemos generar cualquiera de nosotros una clave del CIGER y podemos investigar a una empresa. Pues Patitos SADCB. A ver, me meto al CIGER, pongo Patitos SADCB y me va a salir cuál es su acta constitutiva, cuál es su apéndice y quiénes son los accionistas. Ya con este dato o con esta investigación, si eres despacho, si eres asesor o si eres ministerio público, pues puedo entonces meterme al portal de la función pública o al portal de corrupción o al portal de Compranet o al portal de compras o a todos los portales que existen para efecto de ver si esta persona tiene o no tiene registros como proveedor, o puedo meter al Google y entonces en Google me va a decir, empresa fichada como Elfo. El SAT cataloga todas las empresas que son fantasmas y también las sube a las páginas. Entonces podemos utilizar todos estos portales de poderes adjudicadores y lo podemos hacer a través de policías investigadores o en su caso a través, por ejemplo, si es un despacho de de mi mismo equipo multifuncional que tengo mi analista, tengo mi criminólogo, tengo mi investigador particular, tengo mi despacho muy bien armado y entonces puedo hacer toda esta investigación interna sin necesidad de esperar a que el Ministerio Público lo haga, porque el Ministerio Público se va a tardar 5 años porque tiene 100 carpetas y no tiene esta noción de delitos especiales y de delitos internacionales y no tiene esta noción de que existen estos mecanismos tecnológicos. Entonces yo como despacho lo voy a hacer mi cúmulo de datos de prueba, ya sea asesor o ya sea defensor, y en su momento lo presento ante el Ministerio Público para efecto de que sea analizado y pueda formar parte de la teoría del caso. Analizar toda la documentación y verificar que el respectivo proceso de contratación pública se ha completado de acuerdo con las diferentes etapas y condiciones, por ejemplo, facturas, certificaciones, firmas, información cruzada, etcétera. Que era, por ejemplo, el ejemplo que les ponía de las facturas. Sí, el contador me está diciendo, si tienes 10 facturas, las 10 facturas están validadas ante el SAT sí las expidió, pero cuando hago el cruce con los estados de cuenta bancarios y veo que ese dinero nunca llegó a la empresa, pues evidentemente la empresa está simulando pagos y está facturando. Entonces esto pues se puede hacer también a través de investigaciones internas. Si el Ministerio Público ya recabó las facturas, pues no voy a esperar a la mejor a que el Ministerio Público lo haga, entonces yo me meto a la página del SAT, meto el folio de la factura, me va a dar la validación de la factura y a lo mejor con mi cliente, que es el imputado, tengo el estado de cuenta y verifico que sí hay cruce de factura y de aquí a que el Ministerio Público me haga el cruce, pues yo lo hago y se lo presento como dato de prueba para pedir el sobrecimiento respecto del caso del delito especial a cual estemos refiriéndonos. Acceso a diferentes bases de datos y registro, comparación con procesos de contratación similares llevados a cabo por otras instituciones.
Solicitar documentación, por ejemplo, presupuestos de otros proveedores para comprar los precios con la referida y realizar entrevistas con las partes implicadas en el proceso de contratación. Y figura y verificación in suite, que son los sistemas electrónicos. Trabajar en coordinación con expertos técnicos, por ejemplo, científicos, ingenieros, informáticos, que era lo que le comentaba. Si yo tengo un despacho particular, me llega mi cliente, pues yo a lo mejor tengo todo mi equipo multidisciplinario para efecto de realizar estos actos de investigación. Si no lo tengo, lo solicito al Ministerio Público. Si el Ministerio Público no lo hace, pues lo promuevo. Y si a mí como defensor de plano no me conviene y el Ministerio Público no lo hace, pues mejor ni lo digo que lo haga para efecto de que no se hagan estas investigaciones. Esto es una embarrada respecto de lo de la ONU, respecto de contrataciones públicas, que es un delito especial de delitos de corrupción. Entonces ya vimos ahorita la estructura general de la Fiscalía General de la República, que eso, como ya referí, pues muchos de nosotros la conocemos, muchos no, está en el estatuto orgánico, pero es indispensable conocerla para poder saber a dónde me voy a canalizar o qué tipos de leyes hay o qué tipos de fiscalías especializadas hay para poder yo clasificar los hechos posiblemente constitutivos de delito del lado en donde yo me encuentre. Después de eso, extrajimos las leyes, no todas, pero las de las más importantes que existen en donde se tipifican delitos especiales respecto de los que vamos a ver en la próxima sesión. Y vimos una embarrada de la cuestión de la contratación pública respecto de los criterios de la ONU, tocamos temas respecto de la Unidad de Inteligencia Financiera y las 42 recomendaciones. Si ustedes quieren, si ustedes pueden, métanse al internet, busquen las 42 recomendaciones del GAFI y ahí vienen todas los criterios internacionales respecto de investigaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y vimos como un caso muy genérico, muy práctico respecto de cómo es la teoría del caso en delitos especiales. Cada delito obviamente va a tener su complejidad, pero tenemos que tener en cuenta los dos ejes rectores que les comenté. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen y cuál es el flujo? ¿Qué elementos tengo para objetos que pueda asegurar o que pueda yo decomisar o que pueda en un futuro realizar las acciones correspondientes? ¿Y quiénes pueden ser mis posibles testigos? Identificar como estructuras empresariales quién puede aportar mi información, criterios de oportunidad, si tengo a 10 sujetos y el de más abajo me puede decir cuál fue toda la mecánica del hecho, tratar de traerme a esa persona, si estoy del lado de la defensa, pues ni decir que existe, o tratar de establecer la teoría del caso respecto de una cuestión distinta, o vislumbrar todos estos hechos antes, previo y posterior. Y vimos, así como también como embarrada, el 11 bis, que es respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, que es un tema que nos atañe a todos, que es un tema en donde ya vamos a estar judicializando, en donde los defensores ya se van a estar actualizando en otros países, en donde tenemos que tener cuáles son las estructuras de las empresas, en qué están fallando las empresas, si tienen manuales o no tienes manuales de organización. Si yo trabajo en una empresa, ¿cómo yo decirle a la empresa que prevea todas estas conductas delictivas respecto de los manuales de organización que se vayan a tener? Muchos de aquí a lo mejor ya serán expertos en cuestión de compliance, muchos no, pero sí sería importante también abordar ese tema. Y entonces en la próxima sesión ya vamos a entrar ya en delitos y en tipos penales por ley. Entonces vamos a ver los tipos penales de la ley del Código Fiscal y ver cuáles son los tipos penales, 10 tipos penales en forma muy genérica, porque obviamente pues no vamos a acabar de ver todos así. Si viéramos uno por uno, pues nos tardaríamos muchísimo. Y, por ejemplo, los delitos de corrupción que son del título 10 son bien poquitos, que son del 212 al 224. Y si se hizo el ejercicio de conjugar todos con cada verbo rector y salen más de 2000 tipos penales distintos respecto de la conjugación distinta. Entonces, imagínense si nos ponemos a ver uno por uno conjugando verbo rector o elemento material o elemento objetivo o elemento subjetivo, pues no vamos a terminar. Entonces, vamos a ver de forma muy genérica
de las leyes que vimos, los tipos penales especiales, poner ejemplos para tener claridad y tener una mayor noción en el ámbito de nuestra competencia, en el ámbito en donde estemos trabajando, para efecto de poder promover, solicitar o recabar lo que nos interese respecto desde el modo en que estemos viendo la comisión del hecho posiblemente constitutivo del delito y las cuestiones técnicas que se puedan presentar. Si quieren, ya en los ejemplos, preguntar o poner ejemplos, o si ustedes tienen algún criterio, alguna jurisprudencia, algún criterio jurisprudencial, alguna de un teórico, o compartir una experiencia, lo podemos hacer para efecto de retroalimentar. Y sería hasta aquí todo el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Dejamos 6 minutos para preguntas o comentarios. Chicos, Licenciada, bueno, no, agradecerle por este espacio, en verdad que ha sido enriquecedor. A diferencia de Colombia, hay muchísima diferencia en muchas cosas, lo que sugiere que de pronto para mí sea un poquito complejo tomar, eh, aprender un poquito más esta teoría, pero no, en últimas, a pesar de que es un poquito más complejo, eh, prácticamente los verbos rectores son los mismos, por así decirlo. Entonces, bueno, podría de pronto haber una facilidad de poder entender esto, pedirle un poquito de paciencia para los que somos de Colombia, porque pues acá el sistema judicial, la rama judicial es un poco más, como más diferente, y entender por lo menos nosotros que ustedes son que México tiene diferentes estados, mientras que Colombia nosotros hablamos solamente de departamentos y de municipios, entonces la cosa es un poquito más compleja. Nosotros hablamos acá de los jueces promiscuos, que son los que les toca ver de todos los temas, pero los encontramos en municipios muy pequeños, pero luego ya en los municipios grandes ya hablamos nosotros de de los jueces de control de garantías, de control de conocimiento, bueno, es un poquito más complejo. Y en el tema de fiscalías también, yo quedé pues como con la boca abierta de ver todo el tema de organización que hay, pero bueno, agradecerle entonces por este espacio, por ese tiempo y esperando que el próximo encuentro sea igual de enriquecedor como ha sido este. sí, y sobre todo, a mí que en cuestión de criterios internacionales, pues sí vamos a coordinarnos porque obviamente las recomendaciones del GAFI y las cuestiones de flujo de recurso o las cuestiones de relación delictual de los sujetos que intervengan en delitos especiales va a ser bajo la misma mecánica como lo refieres respecto de los verbos rectores. La estructura, pues obviamente cada país tiene su estructura distinta y sus términos distintos. Estados Unidos, Argentina, todos tienen, pero en esencia la idea o lo genérico es que en cuestiones en delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita o delitos financieros, hay principios globales en donde todos los países tenemos que adecuarnos a los mismos principios porque vamos encaminados a la misma lucha contra el combate a la corrupción, que pues son delitos que a todos nos afectan como sociedad y que son delitos transnacionales, no únicamente se quedan en una cuestión internacional o en delitos, por ejemplo, de narcotráfico, de delincuencia organizada, que por ejemplo ponía el ejemplo de México, Colombia, que muchos años pues ha sido colaborador respecto de estos tipos penales. Entonces ahí, por ejemplo, en esencia, aunque las instituciones se nombren distintas, las instituciones sí tienen coordinación entre las mismas para efecto de hacer investigaciones transversales y darles un seguimiento a las líneas de investigación. No sé si alguien más quiera compartir o comentar algo. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que diga algo?
Bueno, pues entonces si quieren hasta aquí lo dejamos. Les digo ya la próxima sesión ya vamos a ver los tipos específicos, ejemplos específicos y a mezclar un poquito con criterios internacionales o con criterios jurisprudenciales o con criterios procesales para efecto de que podamos retroalimentar no solo la conducta, sino también los verbos rectores como lo refiere a mí. Entonces, por mi parte sería todo. Nos vemos la próxima sesión, que sería el jueves, y empezaríamos ya a ver la cuestión de los delitos especializados. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, que esté muy bien. Gracias. Dios nos bendiga. Y Dios nos bendiga a todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Gracias. igualmente.